Paulino, la verdad, ¿cómo decirte? Te diría que desde ayer venimos anticipando en La Nación Más todo lo que estaba pasando en estas 24 horas vertiginosas en la que el equipo económico, pero con el presidente a la cabeza, buscaron cambiar la dinámica de los mercados con la información posible que pudieran quitar del marco del hermetismo que tienen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pues es que ayer lo adelantamos en el programa que estaba pasando esto, ¿no? Que el gobierno estaba observando cómo había interferencias en el medio de eso que es la confidencialidad de los acuerdos y que tenía que cambiar el ritmo de su propio juego de información. Y eso empezó a pasar en la medianoche de ayer, ¿no? Así que creo que lo que empezamos a hablar en el pase, lo que luego adelantamos en nuestro programa, en Siempre Más, después fue anticipando el paso de lo que se venía y de esto que ya es una especie de mezcla de fuerzas paralelas que tienen que ver con la economía y con la política. Sí, yo creo que la comunicación como tal del gobierno y por distintos voceros, Caputo, el presidente, Adorni, no fue lo suficientemente sólida. El mercado habló además. Lo del fondo diciendo que puede ser por tramos en lugar de todo junto, que en algún momento se había especulado con que eso podía ocurrir. En fin, me parece que le falta alguna vuelta de tuerca en un escenario donde está todo mucho más próximo a lo deseable. Resta dilucidar qué hay del Banco Mundial y del BID, pero se supone que va a haber también fondeo de corto plazo. Eso va a superar el monto del Fondo Monetario. Y si se solidifican las reservas, lo que resta dilucidar es si se sale el cepo antes o después de las elecciones. Todo el mundo piensa después. Algunos dicen podría anticiparse para darle un impulso adicional a una economía que hoy el INDEC volvió a mostrar está recuperando niveles de actividad, está creciendo y enero también lo demostró respecto a diciembre. Bueno, y a una tasa del 7%, digamos. Acabas de dar una clave porque creo que también aquí en el juego de cómo manejas la comunicación económica está el juego de las expectativas. Correcto. Yo creo que es temprano para decir si el gobierno generó confusión o no, porque creo que lo que ellos buscaban es atenuar los rumores persistentes de que iba a ser mucho menor el desembolso. El punto es que el fondo hoy ha admitido que el desembolso es considerable, que se está hablando de un programa importante en términos de desembolso. Y aunque sea en un timing, digamos, repartido a lo largo del tiempo, estamos hablando de este año. Mira, te voy a contar algo. Hoy, mientras hablábamos de esta cuestión, que nosotros veníamos anticipando desde ayer, hay dos escenarios que no se han alterado. Es decir, el escenario 1, con una mayor cantidad de cash, porque del cash, del crocante, de la plata viva, como dice nuestro amigo Facundo Chávez acá en la mesa, depende lo que sería el desmontaje del cepo o la velocidad del desmontaje del cepo. Pero atención, porque eso no significa que la salida del cepo se vaya a demorar mucho más que de este año. Entonces lo que vos tenés es el escenario 1, donde sí es más importante la cantidad de cash que tiene el gobierno a partir de abril, el desmontaje del cepo y quizás un cambio en el régimen cambiario sería más temprano, es decir, a partir del mismo momento en que se firme el acuerdo. En el caso de que los desembolsos fueran más repartidos en el tiempo, el crawling peg o el esquema cambiario que vemos hoy sería el que se sostendría en tanto el fondo termine de desembolsar el dinero, pero el monto, que son estos 20.000 millones, es lo que el gobierno considera que daría certeza de cara al futuro, porque está anticipando los pagos de este año, más el respaldo para los pesos en dólares. Pues es lo que me pasó hoy. Sí. Hoy estaba hablando de este tema. Y bueno, empezamos por supuesto, uno tiene fuentes del Ministerio de Economía, entre ellas una fuente de consulta importante es un director del Banco Central, Federico Furiase, una persona muy calificada por sus opiniones y conocimientos sobre el mercado. Y me dice Federico, mirá, si querés voy ahora al estudio, yo estaba en Radio Rivadavia, y vino al estudio de Rivadavia medio gabinete económico. Nunca me pasó de tener realmente tantos integrantes del equipo económico y pudimos preguntarles concretamente sobre esta cuestión del timing. Y ellos decían, mirá, nosotros no le estamos dando tanta importancia al timing como algunos analistas en el mercado, porque lo que estamos pensando es en el respaldo en dólares que van a tener esos pesos al punto tal de que cuando estén en el mercado contabilizando 50.000 dólares de reservas, van a tener un respaldo los pesos del circulante y van a permitir que la cotización
tenga una estabilidad. Entonces, esto fue interesante porque tal vez vos no lo escuchaste ni en Expert, que en todo caso es un diputado, pero no integrante del equipo económico, tampoco en la conferencia del ministro Caputo, porque era como una forma más fina de hilar la trama de lo que el gobierno estaba expresando, ¿no? Sí, ahí, a ver, intenté hacer esta analogía. Lo que te dijeron es, con 50.000 millones de dólares de reservas, yo garantizo que no puede haber corrida contra el peso, porque finalmente no va a haber pesos suficientes para hacerlo, porque primero va a estar garantizado porque va a estar el va a ser mayor respaldo, que la base monetaria. Porque va a estar el respaldo de los dólares para los pesos del circulante. Y además porque segundo, porque el gobierno ya hizo el ajuste. El Fondo Monetario, cuando establece negociaciones, le pone condiciones a los países para que hagan el ajuste después. Argentina llega con el ajuste hecho. Correcto. Y por otro lado, sanearía estos papeles llamados intransferibles del Banco Central, lo que también para el equipo económico es una condición que no se había producido antes. Y sería con superávit fiscal garantizado, con lo cual vos necesitas emitir, vos no necesitas ir al mercado para financiar gasto corriente, en todo caso es para rolear deuda. Son escenarios muy distintos a los que tuvo por caso el propio Caputo, cuando era presidente del Banco Central en aquel momento, en 2018. Permitime agregarte algunos datos que son importantes. Con los famosos 44.000 millones, que era más del doble de lo que le van a dar ahora. Exacto. Como son datos muy técnicos, me gusta ir, nosotros los periodistas estamos acostumbrados a manejar muchos datos, pero tal vez el público que nos está escuchando no. Entonces yo trato de simplificarlo. Siempre me ayuda que vos aportás contexto, pero yo a veces, bueno, peco de hacer la bajada para que el público nos pueda seguir más en temas económicos que son a veces demasiado técnicos. ¿Cuándo se va a unificar el tipo de cambio? Vos me decís, no se sabe, no te contestan. Acá hay una certeza, por ejemplo, de toda la información que tenemos hay una certeza. El plan del gobierno, vamos a decir así, el plan del gobierno es que la unificación cambiaria se dé a lo largo de este año. Sí, lo dijo el presidente Milei. ¿Verdad? En 2026 no hay cepo. Exacto, el presidente dijo en el 2026 no hay cepo. ¿De qué va a depender el ritmo en que se produzca esa unificación cambiaria? De nuevo, de la cantidad de cash que llegue con el acuerdo en abril. Claro, ¿Eso va a hacer que sea más rápido o más despacio el camino a la unificación cambiaria? Claro, lo que no puede seguir es con esta sangría de dólares, porque vos en el medio tuviste que jugar 2.000 millones de dólares, 2.000, en 15 días para contener que el dólar no se te vaya más allá de los 1.300. Exacto. Entonces, eso no puede perdurar en el tiempo, porque de hecho, si te dan 10.000, pero vos, digamos, tardás 2 semanas más y perdés 2.000 millones más, bueno, de los 10.000, 4.000 van a ser solo para recuperar lo que jugaste ahora, más lo que ya el año pasado, en el segundo semestre, también perdiste de reserva. Estás en 26.000 millones. Si me permitís, porque obviamente ni vos ni yo somos economistas. No, pero esto es de sentido común y lógica pura. Hay un gurú, le digo yo, porque es el que acertó prácticamente no solo cómo iba a evolucionar el plan de estabilización de Milei, sino creo que lo interpretó antes que muchos otros, es Ricardo Arriazu. Sí. Le pido a la producción, si tiene, para adelantar un minuto, la reacción inmediata que tuvo Ricardo Arriazu, porque tiene que ver con lo que estás diciendo. El tucumano, cuando estaba hablando esta mañana, justamente. El tucumano, el economista tucumano, que es como un gurú en la City, que ha venido acertando e interpretando muy claramente los pasos del plan de estabilización de Milei. Y quiero que escuches claramente lo que dijo cuando se conoció, de alguna manera, la información que liberó el gobierno con autorización de la directora del fondo. Dale. Arriazu. Si las reservas brutas van a ir a 50.000 millones, eso implica que el flujo neto entre el Fondo, Banco Mundial y compañía son 22.000 millones de dólares. Porque un atraso de pagos no me cambia las reservas brutas. O sea, esto es dinero fresco. Es más de lo que yo esperaba. Argentina está consiguiendo plata de organismos internacionales muy importantes, porque de todos los pagos que hizo Argentina, la mayoría fue pago neto a organismos internacionales. O sea, nos apoyaban, pero con la plata ven y pagame. ¿Ok? Ahora están diciendo te voy a dar plata neta. Pero todavía no fue al mercado. ¿Ok? Cuando baje a 500 el riesgo país, ahí debería poder ir al mercado. Todavía no hay corrida al nivel de público en general. Así que es un buen anuncio, un buen momento, y todos nos podemos equivocar, pero debería, digamos, contribuir a calmar el mercado.
Ahí está, debería contribuir a la calma del mercado. Y me pareció muy importante poner en la mesa la reacción de Arriazu, porque hasta ahora es el economista que más ha acertado en la evolución del plan de estabilización de Milei. Ahora bien, enseguida, y como siempre te pido que te quedes, la gente que ayer puso siempre más se encontró con muchas de las cosas que se dijeron hoy. Sí, señor. El escenario 1 y 2, Correcto. la trama política. Y yo ahora, cuando empiece el programa, voy a hacer un cuadro por cuadro, porque acá la economía no va separada de la política y, atención, no va separada de la enorme puja política y electoral, pero te diría también entre el antiguo régimen y el que quiere ser el nuevo régimen. Me refiero al sistema económico en el que se desenvuelve la realidad argentina, porque ya sabemos que el sustento político, tanto del kirchnerismo como eventualmente de lo que busca Milei en el horizonte, tiene un modelo económico de base. El modelo económico del kirchnerismo, ¿cuándo crujió? ¿Cuándo terminó de crujir, de agrietarse y de agotarse? Cuando terminaron al borde de la hiperinflación y con la mitad del país sumido en la pobreza. Entonces, ese modelo agotado, para poder seguir, ¿qué necesita? Que al modelo que quieren hacer le vaya mal. Yo enseguida voy a hacer el cuadro por cuadro de lo que creo que pasó a la par, política, económica y judicialmente, porque no pueden ser cosas que observemos aisladas. Entonces, me parece que eso también va a terminar de completar un cuadro que no es solamente económico. Y, por supuesto, que va a ser una película en desarrollo, Paulino, porque sí, claro. Esto es Argentina, estamos en un año electoral. Estamos en un periodo de ventana. Correcto. El periodo de ventana hasta el cierre del acuerdo. Entonces, me parece que hay que analizarlo desde esa consideración coyuntural en medio de un contexto político, judicial y electoral. Porque además, como politólogo, siempre digo, entre la política y la economía hay una diferencia analítica no práctica. Porque no hay política sin presupuesto, no hay economía sin decisión política. Y nada ocurre en un vacío. Nada, siempre más. Siempre más. Me quedo pegadito a la Dale. pantalla, como siempre. Muchas gracias, Paulina, un placer. Buenas noches. Hasta mañana. Yo creo que la Libertad Avanza confundió su enemigo en la ciudad. El enemigo de la Libertad Avanza en la ciudad y de los porteños no es el PRO, es el kirchnerismo. Nuestro escalón iba a decidir, no nosotros, porque es un equipo que está teniendo objetivos. No estamos hablando de candidaturas, pero estamos todos a disposición. El monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Hay una intención de desestabilizar el gobierno del presidente Javier Milei. Lo que pasó el 12 en las calles no fue una cosa trivial. Esa gente no eran barras bravas, esa gente eran mercenarios. En el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Sucede que Cristina está nerviosa porque Casación le revocó el